congratulo de que en muchos años también Manuel Pérez Miranda nos haya entregado este libro que va de la mano finalmente sobre la historia de la crónica, no solamente en México sino en el mundo, donde recrea pues, más de 5,000 años de historia, donde nos va llevando desde Herodoto, desde los evangelistas hasta los relatos bíblicos, pasando por, desde luego, por Bernal Díaz del Castillo y su historia verdadera de la conquista de la Nueva España, las cartas de relación de Hernán Cortés. Estamos hablando de un recuento exhaustivo. ¿Qué es lo que se trata? ¿Por qué hacer este recuento? ¿Por qué meter a periodistas contemporáneos, como puede ser Héctor Aguilar Camín, como puede ser el propio Carlos Monsiváis? ¿Por qué hacer un recuento tan exhaustivo? Bueno, yo diría que Manuel Pérez Miranda en este libro, La breve historia de la crónica, nos está imbuyendo, nos está metiendo en lo interior de cada una de las personas, de cada uno de los alumnos de esta escuela, de cada uno de los futuros periodistas que egresan de esta escuela, el interés por la crónica. La crónica, desde mi punto de vista, es el género periodístico más completo. En la crónica hay un testimonio, pero hay también creatividad. Yo hago el recuento de lo que veo, yo me convierto en testigo de la historia como periodista, pero al mismo tiempo voy a meter creatividad. No se agota la crónica en dar pormenor del asunto. La crónica se agota en la medida en que se va creando, se va constituyendo, digamos, todo un castillo, se van creando los ladrillos para darle interés al relato. El relato no existe si no tiene el ángulo del interés. El relato no existe si no se va llevando, si no se va recreando el asunto con el lector. El cronista establece un diálogo abierto, incisivo con el lector para poder llegar a ese encuentro. En ocasiones hay que buscarle la palabra adecuada para no pervertir el lenguaje. Si alguien se expresa como pendejo, pendejo hay que poner. No hay. Manuel Pérez Miranda nos va llevando, insisto, de la mano por cada uno de estos personajes hasta encontrarnos con lo que es este género maravilloso de la crónica. La crónica, dice la definición, es un relato de principio a fin de un hecho determinado. Yo diría que es un relato en donde se ponen en juego los vericuetos de la literatura. ¿Qué diferencia hay entre periodismo y literatura? Bueno, la literatura inventa, el periodismo cuenta lo que fue. No se puede pervertir el hecho mismo, no por la cuestión literaria yo voy a inventar. Se trata de usar los recursos de la literatura, usar los recursos de la narrativa para que la gente se interese en este asunto. Lo interesante de una crónica es que la gente viva el hecho tal cual, que la gente sienta lo que sintió el periodista, que la gente se punce como se punzó el periodista, que la gente sienta el color en toda su intensidad como lo sintió el periodista. En consecuencia, el cronista es un hombre que tiene sensibilidad. Esa sería para mí la primera gran condición del cronista, la sensibilidad. Yo diría que la segunda es la creatividad. Cuando se siente, se tiene capacidad de crear. El periodismo puede ser creativo. El periodismo no es solamente transcripción, sino también tiene la posibilidad de que el que está haciendo la crónica, el que está haciendo el recuento del hecho cronicable, bueno, pues pueda en su momento meterle su propia esencia, su propia alma, su propio valor como ser humano. Me da un enorme gusto estar aquí, no solamente por recordar esta maravillosa escuela de periodismo Carlos Etienne García, sino por estar al lado de mi amigo Manuel Pérez Miranda, con quien hemos vivido muchos encuentros juntos. Manuel Pérez Miranda tenía en sus clases un ejemplo cuando él se viste como pordiosero y va a las calles de la Ciudad de México a pedir limosna para saber qué se siente. Ese es el cronista. Aunque este texto se mete en el género de reportaje, yo diría que es más bien una crónica en donde alguien se mete justamente en la esencia, se mete en el valor, se mete en el encuentro total de un personaje y después nos da cuenta de qué es lo que se vive, qué es lo que se siente,
Vamos a hacer la crónica desde dentro, es lo que hizo Manuel Pérez Miranda. Me da mucho gusto. El propósito de este libro ha sido porque en mis años, primero de estudiante, después en mis años de docente y finalmente en mis años de directivo de la escuela, me di cuenta de que muchos jóvenes, yo entre ellos cuando empecé en el periodismo, confundíamos los géneros periodísticos constantemente, que no sabíamos por qué es la noticia y por qué es la entrevista, y que qué tiene que ver con el cuento, y cuál es la crónica periodística, y cuál es la crónica literaria, y a poco hay 3 tipos de crónicas, y la crónica histórica. Entonces, después de estos años de haber vivido esas inquietudes, ya un poco en mi retiro, después de la docencia, dije, creo que hay que aportar por lo menos el deseo de que se sepa de dónde vienen los géneros periodísticos y literarios. Y viene nada menos que de la crónica. La crónica lo es todo en el periodismo, en la literatura y en la historia. Si nosotros nos damos cuenta de la crónica, y esto es lo que yo pretendo, ojalá y lo pueda conseguir aunque sea mediano, que la crónica es la madre de todos los géneros periodísticos y literarios, y de que conociendo la crónica, nosotros podemos entrar a todo lo que se llame literatura, periodismo e historia, pero conociéndola bien, metiéndose en ella, como dice Alberto, ser parte de ella, ser parte de los hechos. El periodista que no vive los hechos no será buen periodista y por lo tanto no hará buenas crónicas. El historiador que sepa de los hechos, pero no se mete en ellos y los comprueba, no será buen historiador. Y el literato que no conozca los hechos y les dé la dimensión que debían haber tenido, tampoco será buen literato. Entonces, esto es lo que yo he pretendido con este pequeño libro, de que los jóvenes que estudian periodismo o ciencias de la comunicación se den cuenta del tesoro que tienen en sus manos cuando son testigos de los hechos. Y que si uno es testigo de los hechos, tiene la obligación de decirlos, porque esos hechos tal vez puedan cambiar el rumbo de la gente y el rumbo de la historia, el rumbo de un país. Hay muchas formas de hacer la crónica, pero la fundamental es la que aquí en la escuela, desde hace muchos años, ya 60 va a ser, se está viendo. Es nuestra alma mater. Nosotros vivimos aquí, nosotros nacimos aquí, nacimos para ser periodistas. Tal vez muchos no lo conseguimos como quisiéramos haberlo conseguido, pero otros lo han hecho por nosotros, y eso es lo que me llena de gusto, de alegría. Y sé que entre los que están aquí presentes, alumnos de la escuela, serán los futuros directivos de la escuela y los futuros directivos de la escuela y de los medios de comunicación del país, y que muchos, como los que están también actualmente, están trabajando no solamente en México, sino en diversos países del mundo, mandando información a México o sirviendo para la información propia de esos países. Esta es la alegría que me da, porque aquí está la mano, aquí está el talento para ser los grandes periodistas, los grandes cronistas, los grandes historiadores, los grandes literatos.